Observamos en el capítulo 20 de Apocalipsis algo muy interesante, y es que la palabra del Señor dice en el versículo 1 en adelante: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, y da detalles, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, diga 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, diga 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Note, la antesala a ese milenio, además de atar al diablo, es el establecimiento de esos tronos de juicio que van a estar durante ese milenio. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, diga 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él, diga 1000 años, una vez más. Luego el versículo 7, todos conmigo: cuando los 1000 años, otra vez, 6 veces, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, escuche esto, después del milenio, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Y note lo tremendo: el número de los cuales es como la arena del mar. Esta será la gente que se va a rebelar contra el gobierno más perfecto que ha existido y existirá, que es el perfecto de Dios, el gobierno perfecto de Dios. Dice que es como la arena del mar. No son 4 personas, son miles y miles que no les va a gustar cómo gobierna el Rey eterno. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Note eso: donde estaban la bestia y el falso profeta. Estos fueron lanzados antes de entrar al milenio. 1000 años antes ya estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén. Tomen asiento, tenga la amabilidad. Vamos a ver qué tan buenos estudiantes son. Yo sé que son buenos, pero vamos a hacer un pequeño análisis y mirar el cuadro con el que hemos tratado. Una vez que nosotros como iglesia estamos esperando algo maravilloso, y eso que estamos esperando ocurra, se van a desatar varios eventos. ¿Qué es lo que la iglesia estamos esperando? Ok, una vez que la iglesia es arrebatada, ¿hacia dónde se la llevan? ¿Dónde se va? Al cielo. ¿Y qué hay allá? ¿Qué sucede en el cielo? Y antes de las bodas, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Tribunal de galardones, bodas del Cordero. Muy bien. Una vez que el arrebatamiento ocurra, ¿qué ocurre aquí en la tierra? Tribulación y gran tribulación. Ok, tiempo primero, tribulación. Tiempo segundo, gran tribulación. Se va incrementando el asunto, y esto es realmente las 2 divisiones de la 70 semana de Daniel, la última de las semanas proféticas de Daniel, que habla de cómo está el tiempo final aquí en la tierra. Un caos impresionante. También habíamos dicho que terminando la gran tribulación se va a levantar una guerra. ¿Cómo se llama esa guerra? El Armagedón o Armagedón, una guerra impresionante que va a ser devastadora en todo el sentido de la palabra. Una vez que ocurra eso, aquí van a ser sorprendidos con un evento extraordinario. ¿Cuál es ese evento? La segunda venida de Cristo, la aparición, la parusía se llama, la aparición física en la tierra de Cristo. El arpazo es en el cielo,
pero la parusía es la aparición física. El arpazo es el que solo lo van a ver los que viven en paz y santidad. Dice, sin la cual, andar en paz y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo verán solamente como Salvador, pero al fin y al cabo todos lo verán. Pero dice la Biblia que en la segunda venida lo mirarán las naciones perdidas y harán lamentación por él. Ahora, una vez que ocurra eso, esa segunda venida, y él hace aquí, pone las cosas en orden, también establece dos juicios de los que ya hablamos. Esos dos juicios son: el primero, el juicio de los gentiles, o el juicio de las naciones, y el segundo es el juicio de Israel. Ok, y allí vemos que entran a ser habitantes de algo de lo que vamos a hablar hoy, que se llama el tiempo del milenio. Entran de ese juicio de las naciones y del juicio de los gentiles, entran dos grupos de habitantes al tiempo del reino: gente de carne y hueso, gente que se va a poder multiplicar, gente que va a poder tener hijos durante el milenio. Son los sobrevivientes de los que habla la profecía de Zacarías, las naciones que sobrevivan a todo ese caos en la tierra y pasen como ovejas, van a entrar al milenio. Y también los que pasen la vara del juicio, la nación de Israel, los que pasen la vara del juicio, los que no se rebeldizaron, sino los que pasen, van a entrar de la misma manera a ser partícipes del reino que el Señor ha preparado desde antes de la fundación del mundo, y es el reino literal del cual hablaremos un poco el día de hoy. Por otro lado, también entrarán al reino aquellos resucitados que murieron como mártires durante el tiempo de la gran tribulación, y obviamente los santos del Antiguo Testamento que resucitan para poder ser partícipes de sus promesas aquí en la tierra, promesas terrenales, aunque ellos estarán en cuerpos glorificados y resucitados o celestiales. Muy bien, la iglesia durante el milenio, entonces, bueno, algunos han hecho varias preguntas. Una de las cosas es: ¿dónde va a estar la iglesia durante el milenio? La iglesia va a ser activa durante el milenio. ¿Por qué? Porque ya pasó por el tribunal, ya pasó por las bodas del Cordero, ya descendieron a la cena de las bodas del Cordero aquí en la tierra, y además ya entraron al reino milenial. Y en el reino milenial la iglesia estará activamente también, con una diferencia, y es que estará en cuerpos glorificados. ¿Por qué en cuerpos glorificados? Porque ya habían resucitado en el arrebatamiento los que estaban muertos, y habían sido transformados los que estaban vivos. Ok, ahora, aquí en Apocalipsis capítulo 20, donde leímos, bueno, da varios detalles, y yo voy a tratar de enfocarme solamente en algunos aspectos, porque hay 200 cosas que ocurren durante el milenio que uno encuentra en la Biblia, y yo tengo un estudio que dura 3 horas para explicar al menos básicamente esas 200 cosas. Por eso, como estamos solamente en la introducción del tema, estamos hablando de dos perspectivas eternas de eventos escatológicos, pues nos estamos enfocando más que todo en los dos aspectos más relevantes de cada uno de los eventos escatológicos o proféticos futuros. Ahora, el milenio, aquí en Apocalipsis 20 del 1 al 10, donde usted acaba de leer conmigo, del 1 al 10, incluso nosotros lo leímos completo, esos 10 versículos. Hay algo interesante, y es que esa expresión 1000 años, diga milenio, eso es 1000 años, milenio, 1000 años literales. Se repiten por lo menos 6 veces ahí en el anterior pasaje bíblico que leímos, y comienza este milenio, este reino perfecto, a partir de la segunda venida de Cristo, al final de la gran tribulación, y después del juicio de las naciones y del juicio a Israel. Eso como para hacer un contexto. Según el calendario, el milenio, ¿dónde ocurrirá? ¿En el cielo o en la tierra? Ok, díganlo ustedes con fuerza. ¿Dónde? Ok, en la tierra ocurrirá el milenio. Es un reino prometido durante todas las escrituras, profetizado por diversos profetas de Dios, de unas características impresionantes, de las cuales solo le voy a mencionar por lo menos unas pocas o unas cuantas. Durante el periodo del milenio, el Señor regirá junto con los santos, tanto del antiguo como del nuevo
Testamento. Una manera práctica de poder entender cuáles son los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento se incluyen la gente que vivió antes del diluvio, que eran de los santos, la gente que vivió después del diluvio, que incluye también posteriormente la misma nación de Israel como tal, y los santos del Nuevo Testamento, que viene a ser conformada directa y exclusivamente por la iglesia en general de todos los tiempos. Es una de las cosas bien relevantes a destacar, y es que serán partícipes estos santos del Antiguo como estos santos del Nuevo Testamento. Pero un detalle bien interesante, particularmente para los santos del Nuevo Testamento, para la iglesia, es que la iglesia va a ser partícipe de algo que se llama reino sacerdotal, es decir, que son reyes, pero al mismo tiempo son sacerdotes. Seremos, según la palabra, y espiritualmente ahora lo somos, literalmente será en ese momento, dice la Biblia que somos real sacerdocio. Diga, real sacerdocio. Seremos reyes y sacerdotes literalmente. Será una época muy larga, y esto es muy importante decirlo, que contrasta con los peores años de gobierno que tendrá la tierra. Es decir, la tierra ha pasado por diversos gobiernos, diversos imperios, pero ninguno de ellos con la envergadura que tendrá este reino bestial, el último reino bestial que tendrá la tierra. Ninguno. En realidad, los demás solamente son los que muestran por lo menos un detalle de lo que será este reino, pero este reino es como la fusión de los demás. Este reino de bestial será como la unión de esos reinos espantosos que han existido durante todas las edades de la tierra. Solo por recordar un poco: el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio de los medos persas, el imperio griego, el mismísimo imperio romano. Cada uno de ellos tenían sus niveles de brutalidad, sus niveles de bestialidad, sus niveles de maldad. Algunos de ellos, acuérdense ustedes lo que pasaba con el imperio egipcio, tan brutal que esclavizó a toda una nación durante más de 400 años, tocó con la nación de Israel, y para eso se requiere ser bestial, se requiere tener un corazón malvado realmente. Y estos imperios perversos, acuérdese usted cuando nació Moisés, ¿qué mandaron a hacer con los niños en esa época? Mandaron a matarlos, a asesinar a los niños. Eran imperios bastante pervertidos, perversos en todas las áreas. También, si usted va a la época, por ejemplo, de Babilonia, de los caldeos, en cabeza de Nabucodonosor, en sus peores momentos, Nabucodonosor era conocido como uno de los reyes más horrendos que haya podido existir, perverso como él solo. La forma de matar, el asunto del foso de los leones, el asunto del famoso horno ardiente, eso era maldad en su máxima expresión. Los sacrificios de niños, todo lo que ellos hacían, y el control absoluto al son de la música, al son de los instrumentos. Debían doblarse donde una estatua, y si no lo hacían eran enviados a la muerte literalmente. Así que era un imperio perverso, muy malo, muy malo. Y cada uno de los imperios ha tenido ciertas particularidades. Incluso el imperio griego, que logró prácticamente conquistar casi todo el mundo conocido de aquel entonces, y él pudo imponer muchas cosas, entre otras cosas asuntos religiosos, además de idiomáticos. Empezó a imponer muchas cosas, y dentro de tantos asuntos del calendario terrenal también se levantó uno de los imperios más horribles que ha podido existir, que era el imperio romano. Y todos sabemos que bajo el imperio romano fue que murió, humanamente hablando, aún el Señor Jesucristo. Es decir, este imperio bajo la crucifixión, que es una de las formas de muerte más espantosas que la mente humana ha logrado pensar, y toda esa maldad que se dio para masacrar a todo aquel que no crea lo que ellos quieran, no adore a estos emperadores como los dioses que se creían ser. Eran imperios bastante desoladores, malos, perversos.
Acuérdense también que en la época en que Jesucristo nace, esta gente con corazón espantoso, terrible, también mandó a hacer algo con los niños. ¿Qué mandaron a hacer con los niños de 2 años hacia abajo? También matarlos. Es decir, esos imperios eran imperios sumamente bestiales, no solo brutales en cuanto a armamento, en cuanto a la forma de conquistar, en cuanto a la forma de poseer, en cuanto a la forma de esclavizar, en cuanto a la forma de gobernar, de matar, llámese crucifixión, llámese horno de fuego, llámese fiera, llámese desollando, degollando, llámese como sea, cualquier forma de matar de esta gente era lo suficientemente espantosa, pero las profecías nos muestran que habrá un momento en la tierra. El mismo Daniel se asombra, el mismo Juan se asombra cuando ve esas figuras simbólicas proféticas de lo que será esa bestia, ese reino. Se le llama bestia precisamente porque destaca la maldad con que este gobierno será o estará gobernando aquí en la tierra, un gobierno totalmente despiadado. Y ya hemos hablado un poco sobre lo que es la preparatoria, la preparación para que todo se dé. Ya en el mundo todo está dado, es decir, hace algunos años, aunque la Biblia ya lo decía, pero pensar en que alguien, una persona como tal, que esté en un poder magno, tenga la capacidad de controlar todo el mundo y con la cantidad de población que hay, era una utopía, era inimaginable, no podía ser, no había las formas de que eso sucediera. Pero ya hay algunos lugares en el mundo donde se han hecho los ensayos de lo que es el control total sobre una población. Y no es casualidad que a nivel mundial la nación más grande del mundo y a la vez la más poblada del mundo, que es China, es la nación donde ya el sistema de manipulación, de control total y absoluto sobre su gente en todo lo que haga, escuche, no solo fuera de la casa, sino dentro de sus propias casas, ya está el ensayo. Esa gente no tiene privacidad de ningún tipo, ni decisión absoluta, si no hace parte de su sistema o de su agenda. No tiene ningún tipo de libertades. Ahora, eso solo a nivel de un sector que es cierto, gigante, grandísimo, China, pero nada que ver con este gobierno que será todavía mucho más poderoso, porque logrará tener incluso la influencia sobre estas grandes potencias para que se haga un solo gobierno mundial. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque la tierra, antes de experimentar el milenio, tendrá que experimentar no solo todos los tipos y formas de gobierno establecidos aquí. Todo comenzó bíblicamente hablando con una teocracia para el pueblo, Dios gobernando sobre el pueblo, pero aún esa teocracia no le gustó al pueblo y pidieron su propio rey como las otras naciones, y ya ustedes saben cómo fue la monarquía, un fiasco total para el pueblo. Aún el hombre conforme al corazón de Dios fallaba, aún el más sabio de todos, todo fue un acabose, terminó el reino. Y de allí en adelante, reyes buenos, reyes malos, reyes temerosos, reyes de todo tipo, y todo tipo de gobierno humano ha demostrado ser un fracaso total. No hay un solo tipo de gobierno que pueda, es decir, cuando hablo de tipo de gobierno no hablo solo de un gobernante en sí, sino de un sistema de gobierno que pueda demostrar que cubra las necesidades absolutas del ser humano. Ningún tipo de gobierno en cualquier lugar del mundo, hay pruebas, hay estudios, hay años, hay décadas. Los que estudian un poco sobre ese asunto se pueden dar cuenta de cómo todos los gobiernos terrenales siempre tienen algo bueno, pero también tienen algo malo, y la mayoría tienen algo malo, algo que hace daño a su gente. Pero lo que me llama a mí la atención es que este personaje llamado el anticristo, en su gobierno totalitario, su nuevo orden mundial, su gobierno absoluto, viene con la misma propuesta. Eso es tremendo, la misma propuesta que han venido todos los políticos durante todas las historias, durante todos los tiempos, de que ellos son los salvadores de la patria, de que ellos son los que van a arreglar el asunto, de que ellos sí pueden, de que con ellos sí se puede. Y el problema es
que así como van a estar las cosas una vez que ocurre el arrebatamiento de la iglesia, así como van a estar las cosas, la gente, así ya lo ha dicho, ya lo han mencionado, pero la gente va a estar pidiendo a gritos un gobernante mundial. La gente va a estar pidiendo a gritos alguien que tenga un control mucho más, le llaman ellos, centralizado y a la vez globalizado. Pero mis amados hermanos, no saben la gente misma hacia dónde van ni qué es lo que realmente están pidiendo. Todo en el mundo está encaminado hacia esa hegemonía, hacia ese gobierno que no solamente será perverso, sino satánico como tal, durante la época de la tribulación y de la gran tribulación. Primero comienza como un caballo que aparece en Apocalipsis 6, caballo blanco, que aparentemente es paz, que aparentemente va a traer la solución a todo, la explicación a todos los misterios de la tierra. Va a tener todo el nivel de intelectualidad capaz de poder tener control sobre naciones que nunca se van a unir directamente con él, pero con todo y eso, un solo individuo va a tener el control sobre todo el asunto, poderosos, potencias mundiales, llámese quien se llame, pero después de ese tiempo, que en cierto modo es corto, de solo 7 años en total, 3 años y medio de aparente paz, tratados, todo aparentemente bien, todo aparentemente relajado. La gente literalmente al principio lo va a aclamar, lo va a proclamar como el gobernante de las naciones, como el verdadero gobernante que este mundo estaba esperando, que este mundo necesitaba, que viene a anular todos los tipos de ideologías que se han plasmado en la tierra tocante a gobiernos. Es decir, el gobierno del anticristo no es ni izquierda ni derecha, no es ni siquiera es comunista como tal, ni socialista, tiene principios, pero va a ser todavía mucho más, porque todo el mundo no lo va a aceptar con ideologías socialistas, todo el mundo no lo va a aceptar con ideologías comunistas. Él tiene un sistema de gobierno tan supuestamente perfecto que va a lograr calar en la mente de todo el mundo, llámese patriótico o llámese globalista, llámese izquierdista o llámese derechista. Es decir, el mundo entero va a quedar anonadado con sus ideologías y literalmente todo debe darse, debe cumplirse, porque Dios ya lo estableció así. Pero ¿por qué establece Dios eso? Porque Dios permite que después de 6 bestiales imperios que han existido en la tierra, venga un 7º imperio bestial, que es el gobierno del anticristo. El gobierno 7º viene a prometer ser el perfecto gobierno en la tierra, por eso es el 7º, viene a ser como lo máximo que el hombre puede hacer. Pero no se darán cuenta que todos ellos van a quedar controlados bajo una hegemonía totalmente perversa, pervertida, que tiene por lo menos fuentes. Número 1, el gran dragón, algo totalmente diabólico, un sistema de adoración donde ya tienen que anular la idea de Dios, tienen que anular la idea del evangelio, tienen que anular incluso las ideas religiosas. Es decir, la gente que no sabe de qué se trata el gobierno bestial, simple y llanamente, fácilmente puede confundirse con ese sistema, porque será un sistema que tendrá la capacidad de unificar no solo la moneda, no solo el asunto del control global y total, sino que tendrá la capacidad de unificar la parte religiosa, la parte económica, la parte política a nivel mundial. Es decir, un control totalitario y absoluto a nivel mundial. Un sistema pervertido y perverso que ha tomado de lo peor de todos los anteriores y que viene a ser como la fusión de todos los sistemas diabólicos terrenales. Una hegemonía corta. En Apocalipsis 11, 2 al 3 y 12, 6 se mira como esa hegemonía será asesina, será perversa. Apocalipsis 13 también describe más detalles, pero con todo y ese asunto, Dios permite que el mundo pruebe, que el mundo saboree lo que es, lo que ellos siempre han aclamado. Así como Él permitió que su nación saboree lo que ellos siempre pidieron, un rey
y lo tuvieron y fue un fracaso total. Mire cómo está Israel hoy en día. Se habla de las tribus perdidas de Israel, aunque no están perdidas. Dios todos los tiene bien ubicados. Pero con todo y eso, por buscar un gobierno fuera del teocrático, fuera del control de Dios, terminaron totalmente mal. Y no solo eso, sino que el mundo entero va encaminado hacia ese asunto. Todo lo que nosotros estamos viendo a nivel mundial, en todas las áreas, económicamente, la parte de la tecnología avanzada hoy en día, es impresionante lo que está sucediendo hoy. Cuando usted investiga un poco más a fondo lo que es todas las propuestas del sistema de la parte tecnológica a nivel mundial, son impresionantes. Es decir, no se puede satanizar la tecnología como tal, pero sí se puede vislumbrar hacia dónde va el mundo, es decir, hacia dónde va el asunto con todo lo que tiene que ver con, hoy en día usted investiga un poco lo que tiene que ver no solo con la realidad virtual, sino la mezcla de eso, la realidad aumentada, la inteligencia artificial y la realidad virtual, y eso lo mezclan en un solo sistema tecnológico, y eso da una cuestión impresionante de control y de manejo total en el mundo. Es decir, todas las plataformas están preparadas para controlar el sistema, cada persona en el mundo. Y la gente dice, no, yo no hago parte de eso, pero cuando usted y yo tenemos WhatsApp, Facebook, Instagram o cualquiera de esas redes sociales que pertenecen a la misma empresa, ya de usted y de mí tienen por lo menos todo lo que ellos necesitan saber. Los datos básicos ya los tienen la información privada. Hay gente que piensa que porque habla por Messenger o que habla WhatsApp o que habla por las partes privadas supuestamente de estas plataformas, usted está totalmente privado de lo que está pasando, pero no se dan cuenta que usted está bajo un ojo global, el ojo que todo lo ve en el mundo. Ya el sistema bestial está preparado, un sistema absolutamente controlador, un sistema absolutamente dominante, incluso un sistema espantoso. Yo le recomiendo solamente mírese un par de documentales acerca de cómo es el control que se da en China. Solamente hágase un análisis real. Duran 40 minutos cada documental y usted se va a dar cuenta que eso es solo un abrebocas de lo que será, pero a escala global, el control absoluto y total de cada individuo dentro y fuera de las casas. Es decir, ni en el baño se podrán escapar. Porque hoy en día hay tecnología que incluso hasta inodoros inteligentes, que uno no sabe para qué necesita un inodoro inteligente, pero hay inodoros inteligentes con micrófonos incorporados y todo el asunto. Pero el detalle es control. Dios, por su parte, ofrece, escuchen eso, una sujeción voluntaria y un gobierno para beneficio de nosotros. Pero el sistema diabólico, desde el diablo hasta el anticristo, siempre ofrece un sistema de control. Es decir, donde llega un momento donde, cuando eso es peor que la mafia, donde una persona quiere salir, peor que las drogas, cuando la persona quiere salir, está tan atado que ya no puede hacerlo. O sea, es algo donde definitivamente hay un sistema de control que algún día podemos ahondar un poco en eso. Pero el punto en que quiero hacer hincapié es en que la hegemonía corta, pero suficientemente devastadora aquí en la tierra, es un contraste absoluto con el gobierno de 1000 años, es decir, de 7 años, de 3 años y medio de pacto, supuesta paz. Todo ese caballo blanco del Apocalipsis representa eso, ese anticristo, ese de los sellos que aparece, el primer jinete del caballo blanco que aparece como si fuera el jinete de la paz, y viene con su supuesta paz, supuesto engaño. Señores, hay gente que usted puede convencer aún a los chinos, pero hay gente que es difícil de convencer y son el pueblo de Israel. Pero aún a esa gente el anticristo los va a controlar por su intelecto, por su manipulación y porque todo está bien orquestado, todo está bien planeado ya. ¿Sabe una cosa? Esa agenda del anticristo, cuando usted la analiza bien, es tan organizada
Pero no se dan cuenta ellos que de alguna manera la agenda superior, el calendario de Dios está por encima de esa misma agenda y están organizadas para que no falle, para que se cumpla todo lo que ellos tienen planeado. Pero ellos piensan que es su plan y no se dan cuenta que detrás de ese plan hay un plan superior, y es el plan de Dios, que está asegurándose de que lo hagan bien para luego darle la estocada final. Es decir, diga: mi Dios sigue en control. Mi Dios sigue en control. Mis amados, aquí en Apocalipsis 20, entonces, Apocalipsis 20 nos muestra digámoslo así, como en resumen, uno de las narraciones más espectaculares de lo que será el reino milenial, de lo que será el gobierno perfecto de Dios en la tierra. Ahora, obvio, vale la pena adelantarse un poco para que usted se dé cuenta de ese asunto, de que aún con el Rey perfecto, el Rey santo, el Rey glorioso, el Rey justo, donde la profecía dicen que no habrá ni siquiera impuestos en todo el mundo en ese tiempo milenial, donde la tierra va a reflorecer otra vez después de la devastadora tercera guerra mundial. Dios viene y hace una limpieza en la tierra. La Biblia nos da incluso hasta los meses, el tiempo que se van a demorar limpiando la tierra otra vez, todo lo que pasará después de esa tercera guerra mundial, en una época donde volverá a fluir leche y miel, en una época perfecta donde la Biblia dice que incluso la maldición sobre la naturaleza es quitada, y donde un niño puede pastorear a un animal salvaje y puede estar con una serpiente, una víbora, y ella no le hace daño, y pasen juntos el animal fiero, el felino fiero, con una oveja, con un cordero, y no se hacen daño. Cuando todo vuelve a la época del Edén, como cuando todo vuelve a una época perfecta otra vez, aún así, usted lo leyó conmigo, que se van a rebelar contra el gobierno perfecto, no 3 ni 4, que uno diría, bueno, pues 3 o 4, pero el texto dice que eran como la arena del mar. Yo lo leí bien, que eran una multitud, saldrán de la tierra miles y miles como la arena del mar, y se van a unir. Y cuando usted les pregunta, ¿y por qué se unen ustedes? Y ahí hay doble demostración. Número uno, si usted leyó bien en Apocalipsis 20, al principio dice que Satanás será atado, diga, encarcelado. ¿A dónde lo van a mandar? Al abismo, que es la prisión de los demonios, allá en el lugar del inframundo, en el lugar de los demonios, donde están encarcelados ellos. Él estará atado por lo menos 1000 años. Primer detalle, lo que Dios querrá demostrarle a la humanidad es que el problema ni siquiera es inicialmente el diablo, sino que el problema de la humanidad está en el corazón de cada individuo. Gente con imagínese usted, ¿quién no quisiera tener de presidente al Señor Jesucristo? Si cuando un justo gobierna, la Biblia dice, todo es maravilloso. Y si Él, siendo el justo, va a estar gobernando, David va a volver a reinar en la nación de Israel territorialmente, pero el rey de toda la tierra será, por eso se le llama rey de reyes, no solo es simbólicamente, sino literalmente. Él va a ser el rey de todos los reyes de la tierra en su tiempo, y con todo y un gobierno perfecto habrá una revolución final de miles y miles y miles. Pero esta gente se pierde literalmente, aunque el texto luego dice claramente que es por el engaño de este ser que va a ser soltado otra vez. Pero el problema inicialmente del hombre siempre está en el corazón. ¿Quién esté a la cabeza? Yo nunca pensaría, aunque ya pasó en su primer reino espiritual, que alguien se le iba a revelar a Jesucristo. Pero Judas fue el ejemplo de que se puede ser el amigo más íntimo. Ni Judas era, según la profecía, el amigo íntimo de Jesús. Judas era el hombre de su paz, y con todo y eso se rebeló contra su mejor amigo, su Salvador. Ahora en el reino milenial ocurrirá exactamente igual. Cuando uno le pregunta a esa gente, les podrá decir, si se pudiera, pero a ustedes, ¿qué les faltaba en ese reino? ¿Qué más querían ustedes? Si todo era perfecto, era incluso un gobierno extraordinario y sobrenatural, porque habrán seres glorificados y seres de carne y hueso en ese gobierno,
seres humanos normales y seres humanos es decir, ellos podrán visualizar lo que les espera si son fieles. Y con todo y eso se van a revelar. Entonces, solo para que usted tenga una idea de lo que será el milenio, en breves palabras, se lo voy a decir de esta manera. ¿Qué es el milenio? Número uno, el milenio es un tiempo de particularidades únicas y tantas maravillas que se pueden describir al menos, y me di a la tarea, porque me di a la tarea de enumerarlas, y me dio como resultado 200 cosas distintas que caracterizarán este tiempo y reino milenial. Solo le voy a decir por lo menos unas 10 de las más relevantes de lo que caracterizará el reino milenial. Note, número uno, ahí en el calendario aparece el milenio. Diga, el reino milenial. Número uno, es un tiempo de reino literal aquí en la tierra que, como usted lo leyó ahí en la Biblia, será de 1000 años, llamado el reino milenario. Hay gente que, aún escatólogos, que tratan de negar la veracidad del milenio y preguntan, ¿pero qué significa milenio? Pues milenio, significa 1000 años. No se requiere ser un doctor para entender que 1000 años son 1000 años. Si Dios dice 1001 años, pues es 1001 años, pero ahí dice 1000 años, punto. Pero el punto es que hay algunos que espiritualizan la idea del milenio y dicen, por ejemplo, hay varios conceptos del milenio que ahora no es mi tema hablar porque existen las diferentes ramas de la escatología, pero algunos dicen que el milenio en realidad es un asunto espiritual. Y como es un asunto espiritual, que el milenio comenzó cuando Cristo estuvo en la tierra a través de la iglesia, y que la iglesia tiene un milenio, pero yo no veo nada de lo que el milenio refleja en este tiempo, aún con la era de la iglesia. Es decir, la Biblia promete una cantidad de cosas que no hay momento en la tierra, así como van las cosas, que se pueda ver. Es decir, hay asuntos nucleares, solo por poner un ejemplo, que han devastado territorios enteros. Son lugares inhabitables, y que aún los animalitos que viven allí o las personas tienen mutaciones impresionantes, genéticas, deformidades, cánceres en su piel, porque esos efectos nucleares como tal no pueden ser quitados por cualquier cosa. Es decir, es algo que no tiene una solución humanamente hablando. Pero en el milenio toda la tierra vuelve a ser reformada, y el milenio es, por un lado, un tiempo de reino literal. Son los 1000 años de los que hace referencia Apocalipsis 20. El griego para 1000 es chilioi, y la palabra años es etos, que significa chilioi etos, o sea, los 1000 años de la profecía. El milenio se lo describe como el preludio o la obertura del cielo. ¿Qué es un preludio? Es como un inicio, como una introducción, como una demostración. Una obertura es como el inicio de algo. Y si el inicio es bueno, por ejemplo, una canción, hay canciones que inmediatamente que suenan, esas canciones de adoración, de alabanza, hay canciones que solo con las primeras notas uno dice, siente que son buenas, poderosas, y el resto es bueno. Así será el milenio. El milenio solo es como la abertura, como las notas iniciales de lo que será el cielo. Porque el reino celestial será totalmente perfecto, con la diferencia de que, número uno, ya no habrá pecado, porque en el milenio sí habrá pecado, porque habrán humanos, y mientras hayan humanos habrá pecado. Y la Biblia dice que el que peque se va a morir, el que no peque va a vivir y no va a morir, porque durante el milenio se vuelve una vez más a restaurar la larga vida otra vez. Y es un asunto glorioso, impactante, espectacular, que me di la tarea de estudiarlo por varios meses antes de dar alguna vez una conferencia sobre esto. Pero el milenio es lo más parecido al cielo aquí en la tierra. El milenio es un abrebocas o un bocadito de lo que será la eternidad, con la diferencia de que aún habrá pecado. El diablo no va a estar. ¿Dónde va a estar el diablo? Atado en el abismo. El Abis, el lugar más temido por los demonios. Acuérdense que los del endemoniado gadareno, esa legión, que eran 2000 o 6000, unos dicen sean 2000, 6000, era una multitud de demonios. Ellos le rogaban al Señor que no los mande ir al abismo, porque ellos saben que ese lugar es su prisión, de donde no pueden salir. Pero escuche, el milenio es una época donde se vivirá una restauración de la experiencia humana en el Edén. Es decir, donde podrán tener acceso a la misma presencia de Dios.
implica un paraíso literal aquí en la tierra. El reino de Dios comprende lo espiritual, que es lo que nosotros experimentamos, manifestado ahora en la era de la iglesia. Y lo físico, cuando la Biblia habla del reino, se entiende lo espiritual, el reino de Dios en la iglesia, el reino de Dios a través de los suyos, pero lo físico en el milenio o gobierno literal de 1000 años luego de su segunda venida. Recuerde que Él en su primera venida vino como cordero, en su segunda venida viene como león, y no cualquier león, sino el león de la tribu de Judá. Habla de reino, habla de gobierno. Hasta aquí vamos claros. Ahora, en cuanto al gobierno del sistema cosmos o mundo, el sistema mundanal ahora, en nuestro tiempo, sabemos que según la Biblia está en manos de Satán, Hasatán, que se le llama, o el diablo, llamado el Dios de este siglo. Acuérdense que dice que el mundo, el cosmos, el sistema, está hablando, no el planeta como tal, está hablando del sistema, el cosmos, la parte de gobierno, están bajo el poder del maligno. Pero un detalle interesante que solo ocurrirá en el milenio es que en el milenio Él será atado y se instaurará el reino milenial literal de Dios en la tierra. El milenio es un tiempo excepcional, tan excepcional, en el cual convergen características unidas de cada una de las dispensaciones anteriores. Yo me di la tarea de sacar solo como un resumen de esto. Cuando usted estudia las dispensaciones, usted sabe que en cada dispensación había algo que era lo máximo, es decir, lo mejor de cada dispensación. Si usted se va a la primera dispensación, la inocencia, ¿qué era lo máximo en la dispensación de la inocencia? Además de tener un cuerpo, que gente que era perfecta, que no pecaban, que no podían, que no tenían esa maldad humana, ese pecado como tal. ¿Qué era lo máximo en la dispensación de la inocencia? Lo máximo era que había una salud perfecta y una relación especial con Dios. Una relación absolutamente tan especial que no se volvió a dar nunca más. Ese nivel de relación con Dios como se daba en el Edén. Es un nivel de relación que no se da ni ahora en el tiempo de la iglesia. Allá en el milenio, esa característica de la inocencia, no la del no pecado, porque habrán algunos que van a pecar, por eso se van a rebelar, pero sí la de la relación especial con Dios se va a volver a dar. Segundo, la segunda dispensación es la dispensación de la conciencia luego de su pecado. ¿Qué fue lo máximo en esa dispensación? A pesar de lo malo, haciendo de lado todo lo malo, que ellos tuvieron un conocimiento más pleno de Dios en otra dimensión. Es decir, ellos en el Edén solo lo conocían como el Dios glorioso, cuya gloria reflejaban ellos. Estaban reflejando luz, gloria, por eso estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero luego, cuando entran a la conciencia, ellos tienen otro nivel de conocimiento de quién es ese Dios. Es decir, aún en el Edén estaban limitados porque lo veían solo como el Dios perfecto, pero nunca podían ir ante Él para pedirle perdón de pecados porque no pecaban. Nunca podían verlo como el Redentor porque Él no, ¿cómo lo redimía? ¿De qué? Si estaban ya salvos. ¿Sí me explico? Pero cuando pasa el tiempo de la conciencia, lo máximo era que tuvieron un conocimiento de un Dios al cual se le podía clamar y que era misericordioso y redentor. En el milenio no solamente tendrán relación, sino que también lo van a poner a conocer. En la tercera dispensación, en el gobierno humano. En el gobierno humano Dios le delegó al hombre la capacidad de autogobernarse. Lamentablemente todo terminó con el primer prototipo de anticristo en la tierra, que fue Nimrod, el primer gobernante en la tierra perverso, que quiso ser el Dios de todo este planeta en su momento, del cual habla el Génesis. Pero Dios delega en el tiempo del milenio también funciones de reino, especialmente a Israel, a sus santos, a sus apóstoles, a su iglesia y a los resucitados de la gran tribulación. Ahí lo leímos, recibirán facultad de juzgar. La iglesia dice que van a juzgar hasta los mismos ángeles, es decir, ángeles caídos. En otras palabras, algo del gobierno humano habrá también en el milenio. La cuarta dispensación se llama la promesa. Y en la dispensación de la promesa, en el milenio también se verá el cumplimiento de las máximas promesas terrenales y de bendición para la simiente de Abraham.
La quinta dispensación, la ley. En la ley se restaura en el tiempo de la ley había sacrificios. En el tiempo de la ley se celebraba la fiesta del tabernáculo, la fiesta de Sukkot, la fiesta que es tabernáculo, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua, todas las celebraciones, las Moed de Dios, todo se celebraba. En el milenio se restaura una vez más eso del tiempo de la ley, y es que vuelven a restaurar las fiestas. Por eso Zacarías dice que volverán de año en año las naciones que sobrevivan e irán a adorar en la fiesta de los tabernáculos. Y por eso es que algunos se confunden. Por ejemplo, algunos interpretan el milenio, testigos de Jehová, como si fuera algo eterno aquí en la tierra, y otros adventistas interpretan, mire, siempre, durante toda la eternidad se va a celebrar el Shabbat, así que hay que celebrarlo, pero no se dan cuenta que es durante el tiempo milenial. Milenio, ¿cuánto tiempo es? 1000 años. Va a tener un comienzo y va a tener un final. Ahora, en ese tiempo se restaura el tiempo de la ley, porque vuelven otra vez los sacerdotes, vuelve otra vez todo lo que Dios hizo con la nación de Israel, y el cumplimiento de aspectos de la ley ritual, ceremonial, etcétera, van a volverse a dar en el tiempo del milenio. ¿Por qué? Porque por un lado ellos también serán pecadores, los humanos van a tener que estar ofreciendo y rindiendo cuentas a Dios, pero por otro lado se cumple todo lo que a ellos se les prometió. En sexto lugar, la sexta dispensación es la gracia. Diga, gracia. Se disfrutará de la gracia de Dios en un nivel extraordinario. Gracia en todo el sentido, en el milenio. Y la séptima dispensación, que es la de los juicios. Algunos alegan que no existe esa dispensación de los juicios, pero todo en juicio. Después del arrebatamiento de la iglesia, aún el bimá de Cristo, el tribunal de Cristo, es un juicio de galardones. En la tierra, la tribulación, la gran tribulación, todo ese asunto es juicio. El marchar de los jinetes, todo lo que es el soltar de los sellos, las trompetas, las copas, los ayes, todo lo que es las plagas postreras, todo ese asunto es juicio. El juicio de las naciones es juicio, el juicio de Israel es juicio. El milenio es un juicio de 1000 años. Es un gobierno donde habrá juicio. Se ejecutarán juicios con rigidez. Y no han leído lo que la Biblia dice. Habrán momentos donde algunos niveles de maldad e iniquidad serán castigados con la muerte, literalmente, ipso facto. Morirán los que se rebelen contra Dios. Quien cometa pecado en forma de iniquidad, es decir, reiterativamente, eso es iniquidad, y se rebele de manera fulminante, morirá. Entonces vuelve otra vez la época y todo converge en el milenio, es lo que estoy tratando de decirle. No voy a hablar de lo que son los 7 pactos, pero también se manifiesta algo de los 7 pactos dentro del milenio. El milenio es el tiempo de cumplimiento de promesas, especialmente las del reino literales a Israel. En el milenio gobernará Cristo a nivel global, según Isaías 2:3 y Zacarías 14:9, lo dice la Biblia. En el milenio gobernará David a nivel local en Israel unificada. Vuelve a ser la nación unificada en Ezequiel 37, 22 y 24. En el milenio es un tiempo donde habrá gente en cuerpos glorificados. Diga, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, incluido Israel, o sea, los que resuciten del Antiguo Testamento van a estar en cuerpos glorificados. Diga, los santos de la gran tribulación resucitados, ellos también van a estar en cuerpos glorificados. Por otro lado, en el milenio habrá gente en cuerpos literales sobrevivientes de la gran tribulación. Y le leo por lo menos 5 características fundamentales del reino milenial y vamos al punto donde quiero llegar. Será un gobierno único y teocrático, según Zacarías 14:9. Número 2, será un gobierno duro. Apocalipsis 2 describe que será un gobierno que lo regirá con vara de hierro, duro. Número 3, Dios juzgará con vara de hierro. Apocalipsis 19:15. Apocalipsis 2:26 dice será un gobierno duro, 26 y 27. Número siguiente, la ley será una sola. Isaías 2:3. No que lo que ocurre hoy, que cada quien tiene su constitución, cada quien aprueba y desaprueba lo que no. Es un gobierno unificado total. En otras palabras, la idea de un gobierno unificado no era ni del diablo ni del anticristo en realidad. Porque el diablo es un copietas, él todo le quiere robar a Dios. Bíblicamente hablando, dice la profecía que Dios ya tenía destinado de que un día vengan a él todas las naciones de la tierra. El reino global no era una idea de Satanás inicialmente.
Él la copia, la pervierte y controla. Pero el Dios Todopoderoso permitirá que haya gente en su reino que tengan libertad de decisión después de disfrutar su gloria, sus beneficios, cero impuestos, una tierra perfecta, no habrá catástrofes, no habrá terremotos, durante 1000 años será perfecto, pero Él les dará la capacidad de decidir. No tenemos un Dios controlador. El hombre puede hacer robots, pero Dios no. Dios quiere que lo adoren en espíritu y en verdad. Y nosotros estamos aquí porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero a nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos se alegran por eso? Yo me gozo de saber que Dios se haya fijado en mí cuando hay muchos mejores que nosotros y no están aquí. Porque Dios se fijó en nosotros a pesar de nosotros. Alguien que le dé un aplauso fuerte al Rey. Dios Todopoderoso. En Isaías 60:17 dice que no habrá impuestos en su gobierno milenial. Solo como por dejarle por lo menos unas 20 primeras cosas de las 200 cosas que ocurrirán en el milenio. Ahora, después de decirles esto, entonces vamos a mencionar y reflexionar algunos detalles más para llegar a unas conclusiones fundamentales sobre este aspecto. En cuanto a la doble perspectiva, entonces, porque ese es el tema en sí de cada evento profético, vamos a mirar un detalle y es algo que nos va a servir muchísimo en cuanto al milenio. Apocalipsis 21 al 10, donde nosotros leímos, nos muestra de una manera muy clara quiénes formarán parte de este reino. Ahí lo muestra. La respuesta nos deja ante dos grupos. Número uno, los que reinan. Diga, los que reinan. Y a la cabeza de los que reinan está Cristo el Rey y su esposa la iglesia. Cristo el Rey y su esposa la iglesia. Por otra parte, ese reino, como cualquier reino, también tendrá lo que se llama súbditos, es decir, los israelitas que van a pasar la vara, los que salen del juicio de Israel y entran, van a ser parte de los súbditos de ese reino. Número dos, los gentiles corderos, ovejas, que pasarán el juicio, del juicio de las naciones, también entrarán a ese reino milenial. Y luego van a pasar, o mejor, estos que pasaron por esa gran tribulación, pero sobrevivieron. Ellos también van a entrar y van a ser parte de los súbditos. Es decir, los súbditos serán seres humanos de carne y hueso, ya sea de Israel, que pasen la vara, porque no todos van a pasar, o ya sea de los gentiles o naciones que pasen el juicio de las naciones, porque tampoco todos van a pasar. Otros van a ser lanzados como cabritos y van a ser perdidos, van a estar en el infierno temporalmente, para luego pararse a lo que vamos a hablar ahorita en estos últimos minutos. Después del milenio, ¿qué ocurrirá aquí en la tierra según el calendario? Solo uno está leyendo, dígalo, si no alcanzan, dígalo todos juntos. El gran trono blanco. El gran trono blanco. ¿Qué es gran trono blanco? Sencillamente, en la escatología se le ha llamado también más comúnmente el juicio final. En Apocalipsis 20, versículos 11 en adelante, lo mismo que leímos, pero la continuación dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Diga, después del milenio. Y note, el versículo 10 nos muestra que el diablo fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Es decir, una vez que termine el milenio, todas las naciones rebeldes que se vayan con él y también el diablo van a ser lanzados de inmediato al lago que arde con fuego y azufre, llamado el lago de fuego. Y no solo ellos, sino que antes de ellos estuvieron por lo menos 1000 años antes la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Es decir, estos dos seres son tan perversos que el Señor los lanza de inmediato a ese lugar. Pero note, el juicio ante el gran trono blanco. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron
la tierra y el cielo. Note eso. Ese huyeron la tierra y el cielo es que en ese momento es cuando toda la tierra va a ser renovada. Note usted que la Biblia habla de cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, en el milenio la tierra va a ser restaurada, pero en el gran trono blanco todo va a deshacerse. Pero el profeta Pedro, y a la vez apóstol, porque él también dijo palabra profética, dice que habrá un momento donde todos los elementos, toda la materia, todo lo que se ve va a arder y va a ser deshecho en un instante. Todo va a desaparecer. Y esto cuando él se siente finalmente como el juez final ante el juicio del gran trono blanco. Dice: delante del cual huyeron la tierra y el suelo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, aquí resucitan en la segunda resurrección todos los muertos perdidos, todos los de todas las edades, antes del diluvio, después del diluvio, durante la época de Israel, durante la época de la iglesia, durante la época de la gran tribulación, durante todo el milenio, toda la gente que se muere para perderse para siempre. Dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Note, el anticristo, eso de controlar todos los detalles, de guardar todos los detalles, de escribir en la nube, en lo que es lo máximo de control y de seguimiento y persecución mundial, no es su idea originalmente. Ya Dios todo lo tiene registrado, hasta los secretos de los hombres. Hay cosas que aún expertos saben burlar la misma tecnología. Pero hay asuntos que en el libro de la vida jamás se van a poder burlar. Es decir, están allí escritos y van a ocurrir, aunque usted haya borrado, aunque usted se haya olvidado, Dios se lo va a recordar otra vez, porque a Dios no se le queda nada impune. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, diga, infierno. Es decir, la gente del infierno saldrá, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, algunas versiones mal traducen como sepulcro, cuando Hades está hablando de un lugar espiritual de almas de muertos, no la tumba como tal. Dice: y la muerte y el Hades, otras versiones lo traducen bien como el infierno, el lugar de los muertos, de almas. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Diga conmigo: el infierno no es el destino eterno. Hay un lugar peor que el mismo infierno. El infierno es un lugar de almas que son atormentadas, Jesús lo dijo. Pero el lago de fuego es un lugar de cuerpos de perdidos, pero glorificados, resucitados, que nunca van a ser destruidos. Que dentro de ese cuerpo estará un alma que es inmortal, siempre fue inmortal. Y dentro de ese cuerpo estará su espíritu inmundo. Porque la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero si usted lee bien escatología postmortuoria, lo que pasa con el hombre después de la muerte, usted se da cuenta que la Biblia habla de que hay una Jerusalén celestial donde está el espíritu de los justos, pero hay una Babilonia espiritual donde está el espíritu de los inmundos, porque hasta el espíritu de ellos se contaminó. Su espíritu, su alma, su cuerpo en el Hades, y fueron lanzados al lago de fuego. Y note, ¿por qué es peor el lago de fuego que el infierno? Entre otras cosas, porque en el infierno solo hay almas, no hay demonios, no hay trinches como muchos piensan. Los demonios no están atormentando a nadie, eso es puro cuento, pura fábula, pura mentira. El infierno no es donde controla el diablo. Dios, después de haberse hecho hombre, dice él: yo soy el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno, de la muerte y del infierno. En otras palabras, el que tiene el control en el infierno no es el diablo ni los demonios, sino el Dios que venció hecho hombre a la misma muerte y su reino y su imperio.
Él es el único que tiene control. Así que en el infierno no están los demonios. Sáquese eso de la mente, esos testimonios raros que hay por ahí, que fui, que ahí estaba el Papa, yo no sé qué, que estaba un pastor, y tratan de meter muchas cosas. Inventan al Papa, a Shakira, mucha gente tratan de meter que ni siquiera se han muerto allá, y a los que ya se han muerto. Entonces quiero decirle a mis amados hermanos que nosotros debemos basarnos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sí nos muestra de boca de Jesús de que cuando el rico murió, y eso es una historia, muchos pastores y gente me han preguntado, pastor, ¿eso es una parábola? No, y aunque fuera una parábola, los que estudiamos introducción a la Biblia sabemos que una parábola no es un hecho ficticio, sino un hecho real. Es decir, las parábolas son hechos cotidianos reales. Si fuera una parábola, de todos modos es real. Pero ese momento en el cual él se da cuenta de que hay muerte y de que él está en ese lugar de tormento, allá sufre el alma. Y luego dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Hermano, lo que le espera a la humanidad sin Dios es lo peor que usted ni siquiera se puede imaginar. Escúcheme bien. Así como yo no puedo, es decir, por mucha retórica, por mucha elocuencia, por muchas palabras que tenga para describirle el cielo, me quedo corto. Por muchas palabras, por mucha explicación que yo tenga para describirle el lago de fuego, también me quedo corto. Porque son cosas que ojo no vio ni han subido al corazón de hombre. Son revelaciones que en algún momento Pablo quiso decirlas, pero dijo no. Esto no, la mente humana no tiene la capacidad de entenderlo. Mis amados, hay cosas que es mejor vivirlas. Y una de esas es vivir por toda la eternidad en el cielo. Hay esperanza todavía para el que está entre los vivos. Aunque se crea un perro, aunque se crea lo peor, aunque se crea lo más sucio, lo más inmundo, hay esperanza mientras estemos vivos. Póngase de pie, mis amados. El gran trono blanco, ¿quiénes serán juzgados allí? La respuesta nos muestra algo importante, algo bien interesante. Ahí hay un juez, es decir, Cristo, y los que serán enjuiciados. Diga, Cristo, el juez perfecto, y los enjuiciados, los injustificables. Ellos ya no tendrán ninguna forma de justificarse, es decir, todos los que no tendrán esperanza alguna de salir bien librados de ese juicio. Ante este juicio final o trono blanco, nada quedará impune, pues el juez del universo, nuestro Dios, es insobornable y nadie le puede burlar. Ocurrirá al finalizar el milenio, luego de que el diablo se ha suelto por un poco de tiempo para engañar a los moradores de la tierra. Finalmente logrará engañar a muchos. Este juicio será efectivo. Ante él se presentarán todas las generaciones de todos los tiempos y edades, desde el principio hasta ese momento. ¿Quién sería el primer hombre que fue al infierno? No lo sabemos. Algunos creen que Caín, pero él no se murió primero, puede haberse muerto alguien más. No sabemos quién fue el primero, pero desde el primero que fue al infierno hasta el último que descienda, va a salir del infierno, va a ser pasado por el trono blanco. El infierno es como esa gente que está en una cárcel por años, pero no han recibido juicio todavía, pero ya están en la cárcel, ya están en un calabozo, ya están allá, y luego de un juicio ya los condenan algunos a cadena perpetua. Eso es el lago de fuego, es la cadena perpetua y eterna. Este juicio será efectivo. Ante él se presentarán todas las naciones. Y escuche, allí ocurrirá lo que se conoce como la segunda resurrección, la de los injustos. Nadie en este juicio tiene oportunidad de salvación. Todos los muertos volverán a la vida y saldrán del mismo infierno, Hades, estoy concluyendo con esto, para recibir su sentencia final y definitiva. Dice la Biblia, y esto es algo que vale la pena entender. Así como habrán niveles de salvación, eso lo voy a explicar en la patria celestial por tiempo, y no voy a explicar esa distinción. Pero aún en los salvos, no todos van a vivir para siempre en la ciudad celestial, solo la iglesia. Pero aquí en la tierra, en la nueva tierra perfecta, vivirá un grupo de salvos. ¿Quiénes son? Israel, todos los salvos del Antiguo Testamento, todos los que resuciten en la gran tribulación. Ellos nunca van a estar ahí en ese lugar. Podrán visitar, pero no podrán morar en ese lugar. La iglesia siempre es más privilegiada. Pero Dios es demasiado justo
Y el juicio para el anticristo, el juicio para el falso profeta, principalmente para el diablo y todos sus demonios, será peor que para todos los seres humanos, con la diferencia de que de todas maneras ya estarán perdidos. Dios es tan justo que finalmente a cada uno le dará según su obra. La de los injustos, cuando resuciten, nadie tendrá oportunidad para recibir allí su sentencia. Dice la Biblia que cada uno será juzgado según su obra. Dice también que los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Es decir, el nivel de juicio para los que conocieron será mucho más fuerte para los que nunca conocieron. Pero ¿sabe una cosa? Solo en Cristo hay salvación, no hay otra oportunidad. Y los que bajo la ley pecaron, por la ley, es decir, con base a lo que sabían, van a ser juzgados. Romanos 2, 12 al 16. Nadie tendrá esperanza alguna en este juicio final, el lugar donde serán confinados para toda la eternidad, por los siglos de los siglos. ¿Usted sabe qué es eso? Si a uno a veces una situación del cuerpo de 4 días para arriba ya es pesado, imagínense que le pase siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Será el lago de fuego y azufre. Allí estarán junto con el diablo, los demonios de todas las categorías, el anticristo, el falso profeta y todos aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida del Cordero. Allá no habrá amigos, como algunos piensan. No, yo allá voy a pasar con todos mis amigos, como si fuera un lugar así de relax. Amado hermano, solo en el cielo habrá una verdadera fiesta. Así que oremos y démosle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por darnos este llamado santo, Señor, para ser tus hijos, siendo indignos. Hoy, después de ver algo de tu calendario, Señor, y profundizar un poco más en él, nos damos cuenta, Señor, que hay cosas que definitivamente tú tienes preparadas para nosotros, que ni siquiera han subido al corazón del hombre. Es decir, que ni siquiera tenemos la capacidad de imaginar cuántas grandezas tienes para nosotros. Pero también sabemos, Dios mío, cuánto dolor, cuánto lamento hay para los que no te tienen a ti. Por eso, Señor, mi principal petición esta noche es por todos los perdidos, por todos los que no se han arrepentido, por todos los que no se han bautizado, por todos los que no se han convertido, por todos los que no te han recibido, sean familiares, sean amigos, sean vecinos. Yo te pido, Señor, extiende tu mano, toca sus corazones y muéstrales, Señor, esta verdad, porque tu palabra nos muestra que solo tú eres quien revela y solo tú eres quien convence de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús, amén. Alguien que le brinde al Señor un aplauso con todo su corazón en esta noche. Alabado sea Dios, digno de gloria, digno de alabanza, digno de ser exaltado, Jesús. Dígale: no quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz, todos hoy digámosle a Él: te pido la paz para mi ciudad hoy. Aquí hay gente, Señor, en esta ciudad, son miles que aún necesitan ser alcanzados por este evangelio de salvación, de esperanza. Hay miles en este país, hay miles en este mundo, muchos, Señor, totalmente ignorantes de lo que sucede alrededor. Extiende tu mano de gracia. Sí, Señor, te pido la paz. Te pido perdón. Perdón. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Alguien que le dé al Señor un aplauso de gratitud esta noche, que le diga: Señor, hoy vengo a ti, porque ¿a quién iré sino a ti? Hay esperanza solo en ti. Aleluya.